tal, mis hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 4 de escatología. Vamos a seguir estudiando a Paul Benguare. Pues ahorita, ¿verdad? Por causa de fuerza mayor en este formato, vamos a ver, ¿verdad? El repaso de las preguntas, el capítulo 4, capítulo 7, la perspectiva del amileniarismo. Vamos a ver, ¿verdad? Lo que es el amileniarismo y la primera pregunta giraba alrededor de esto: ¿por qué Orígenes y Agustín apoyaron la perspectiva amilenarista? Y bueno, Orígenes simplemente creía en un reino espiritual, no físico. Sería una idea mejor, eh, pensaba él. A él se le conoce por desarrollar el método hermenéutico de la alegorización. ¿Qué significa eso? Alegorizar es quitarle el sentido literal a un texto, ¿sí? Literal y gramático, y alegorizar las escrituras. Darle un sentido espiritual, místico, simbólico a cada parte de la Biblia. Entonces ya entenderás, para el Apocalipsis es solamente alegórico, no habla de algo literal que vaya a pasar. Le gustaba encontrar significados ocultos y místicos en las palabras simples de la escritura. Eso lo alejó del método gramático histórico. Sí, él siempre espiritualizó todas las escrituras y por lógica negaba el significado literal de la Biblia. Y por lógica ahí se va a ir por otro lado a la hora de llegar a Apocalipsis. Pero fue Agustín el que sistematizó y desarrolló el amilenarismo. No fue tanto Orígenes, sino el que lo sistematizó y desarrolló fue Agustín, que también venía de la filosofía griega, y los griegos veían todo lo físico, lo material como malo. Así que como una alternativa para el premilenarismo hace el amilenarismo. Agustín, siendo educado en la filosofía griega, tenía el concepto de que todo lo material era malo. Por eso se fueron al amilenarismo, que no cree en un reino milenial físico, y por eso escribe La ciudad de Dios. La ciudad de Dios es como si fuera un cuento, una alegoría, ¿verdad?, de todo lo que es el reino de Dios. Ese es un buen libro, pero que es como una novela, un cuento, pues, porque él alegoriza todo ahí, siendo un buen filósofo griego antes y después fue un gran teólogo. Pero bueno, se fue por ese lado de alegorizar, ¿verdad?, y creer que el milenio era simbólico, no físico. Explica la palabra milenarismo. En el griego una palabra se niega al colocar la letra A como prefijo delante de esta. En sí la palabra amileniarismo significa no milenario, porque la palabra a, no milenio. Pero como ya viste, es incongruente este término, porque ellos sí creen en un milenio, pero no en un milenio físico. Por eso es, amileniarismo significa no milenio físico. Ese es el correcto. Pero ellos creen en un milenio espiritual y no terrenal. Por eso llaman amileniarismo, porque no creen en un reino milenial físico, o sea, literal, que Cristo vaya a venir a reinar acá. Ellos no lo creen así. Ellos creen que es simbólico. Ahí está. Entonces, si entiende la palabra a como prefijo, por ejemplo, gnosticismo, habla del conocimiento. Un grupo agnóstico, un grupo no gnosis, no conocimiento, que no tiene conocimiento y que lo buscan. Ese es el concepto del prefijo de la palabra a. Pero no para todo es a, porque mi nombre empieza con a, Adrián. A, no Adrián. No, no, no. Es algunas cuestiones donde se usa como un prefijo, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que niega el amilenialismo? Niega el reino de Cristo físico literal sobre esta tierra presente. Ellos consideran a Satanás atado en la primera venida de Cristo, o sea, que el diablo ya está atado. Qué chido, ¿no? Si fuera así, con todo respeto para ellos. ¿Cuáles son las dos perspectivas que son diferentes la una de la otra dentro del amilenialismo? ¿Y cuál es la diferencia principal? Reino milenario de Cristo en el cielo. Fíjense. Y el segundo, el reino milenario mediante la iglesia en la tierra. Tienen dos puntos de vista ellos. En el cielo y aquí en la tierra por medio de la iglesia. Unos creen que el reino está en el cielo sobre los creyentes incorpóreos y los otros creen que es aquí en la tierra sobre la iglesia. Entonces tienen dos puntos de vista en ese sentido diferente. ¿Cuáles son los 6 elementos básicos que caracterizan el amileniarismo? Hermano, un reino milenario continuo que termina con el regreso de Cristo. Eso es lo que creen ellos. O sea, que ahorita está el milenio. Satanás ya está encadenado, ahorita está encadenado. Fíjese que sí sabe, ¿verdad?, que la Iglesia Católica usa un término para decir que en la Cuaresma el diablo anda suelto, con todo respeto igual para los católicos, ¿verdad? Bueno,
El asunto es que el amilenarismo cree que el diablo está encadenado todo el tiempo, no nada más en la cuaresma. Y nosotros, los cristianos, toda la mayoría parte, creemos que el diablo está suelto y anda suelto todo el tiempo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ojalá y tuviera cautivo, ¿no? Había un cantito de los niños que decía, Satanás es como un león que al tomarlo lo meto en un cajón, candado le pondría y la llave tiraría y así sus pecados no cometería, algo así va. Pero después dice la otra parte, pero Satanás no es como un león, o sea, en realidad no lo puedo meter en un cajón. No está encajonado, no está, ahorita no está encajonado, ni está encadenado. Hay demonios que sí están cautivos, pero Satanás está suelto y anda haciendo, bueno, eso es lo que cree la milenarismo, que ya está encadenado. Las dos resurrecciones creen que una es espiritual y la otra física. El regreso literal de Cristo, ellos sí creen eso, parecido al de nosotros, pero lo creen en un tiempo diferente al que nosotros lo creemos. Comprensión de la presente era, ¿sí? Cómo la comprenden, cómo la ven. La resurrección, el juicio y el estado, ¿sí? Son elementos básicos que caracterizan al milenarismo, ¿no? Y cada uno de esos lo vamos a ir viendo de una forma detallada. ¿Cuáles son las varias cuestiones claves que necesitan resumir la evaluación del milenarismo? Una, la cuestión de la interpretación bíblica. Emplean una hermenéutica dual. ¿Qué quiere decir? O sea, una doble hermenéutica. Unos lo interpretan literal y otros lo espiritualizan. O sea, hay textos que sí lo ven literal, pero hay otros textos que lo ven espiritualizadamente o simbólicamente, según se acomode a lo que ellos creen. Y eso está mal. Dijera el Señor, no puedes servir a dos señores, no puedes usar dos tipos de hermenéutica. O eres gramático literal, ¿verdad? O eres el método gramático histórico para interpretar, o eres alegórico, o eres místico, o eres dogmático, pero no puedes usar dos porque entonces ya la estás echando a perder. Ellos usaban una hermenéutica dual. La cuestión del encadenamiento de Satanás es una cuestión fuerte. Hay que analizarla, evaluarla, porque hay que ver qué tan real es lo que ellos están creyendo. La cuestión de la duración del milenio, ellos la creen como una figura retórica que habla de un largo periodo de tiempo, o sea, que ahorita está el milenio y que va a terminar hasta que Cristo venga. La cuestión de las dos resurrecciones, ya vimos, una creen espiritual y la otra no. La cuestión de la liberación de Satanás, cada una de esas, hermanos, cosas las tenemos que analizar. ¿Cómo se llegaría al premileniarismo y cómo se llega al milenarismo? Fácil. Si aplica una interpretación literal consecuente a los pasajes proféticos de la Escritura, llegamos a una posición premilenarista. Si alguien interpreta la Biblia literalmente, gramaticalmente, históricamente, va a llegar al premilenarismo. No puede llegar al milenarismo, porque para llegar al milenarismo se tiene que ir espiritualizar, buscarle simbolismo espiritual a esos pasajes proféticos y así se llega al amilenarismo. ¿Por qué? Porque el amilenarismo es más simbólico. Y el premilenarismo, hermanos, el pre, como yo me constituyo y creo que soy premilenarista, hermano, y el libro de Ben Wari que están estudiando es premilenarista, creemos en una interpretación literal de la Biblia, no espiritualizamos los textos. Pon tres de las citas que según tú más confirman la realidad de la presente actividad de Satanás y qué es lo que estos versos contradicen del amilenarismo. Primero, en 1 Juan 5:19, claro, está, mira, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Eso Juan lo decía, hermanos, imagínate, en su primer carta. El mundo está bajo el maligno, entonces el maligno no está encadenado, como creen ellos. Segunda de Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. Y dice el Dios de este siglo. Y cuando dice el Dios de este siglo, cuando es minúscula, se está refiriendo a Satanás. Ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. Ahí está el detalle, el Dios de este siglo. Satanás ciega, sigue cegando a la gente, los tiene engañados. Otro más, Efesios 2:2. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sigue operando, sigue haciendo el trabajo Satanás. Hay un príncipe de la potestad del aire que está haciendo su maldad.
Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, a doctrina de demonios. Y el verso 26 habla de que escapen del lazo del diablo, o sea, sigue el diablo haciendo su tarea, haciendo su función. Y habla de que en los postreros tiempos escucharían espíritus engañadores. ¿Quién trabaja y quién domina esos espíritus engañadores? Satanás. Doctrina de demonios, ¿quién enfrenta? Los demonios. Y estamos hablando ya de estos tiempos. A estos tiempos se refería Pablo en aquel entonces. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero hermano, estamos hablando, ¿verdad? Que el diablo peca desde el principio y da a entender, peca al principio y sigue pecando. Hasta que un día sea metido al pozo del abismo, que eso va a ser hasta el milenio. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Imagínate, y ya estamos hablando en el tiempo del apóstol Pablo, y lo que ellos creen es que el diablo había sido encadenado desde la muerte de Cristo, hermano, y que ya lo inutilizó. Entonces, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Y quién la está provocando sino Satanás? Ese es el punto, hermanos, que esos textos contradicen. ¿Qué es lo que está claramente asegurado sobre Satanás? Pero ¿qué es lo que todavía no se ha completado? Fue derrotado en la cruz y su destrucción definitiva es segura. Eso es lo que, hermano, marca claramente la Biblia. El diablo fue vencido en la cruz, amén. Pero no quiere decir que ya está muerto o quiere decir que dejó de existir. Su destrucción definitiva es segura. Nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo, sí. Pero hermanos, el diablo sigue activo, sigue tentando, sigue creando mal, sigue haciendo tropezar a personas, cegando a los incrédulos. La victoria en la cruz todavía no está completa totalmente. La maldición aún sigue, la muerte sigue reinando, Satanás sigue siendo el Dios de este siglo. Cristo ya destruyó el imperio de Satanás con su resurrección, pero el punto es que hasta que resuciten todos los muertos, hermano, que hayan muerto en Cristo, ¿verdad? Será, ¿verdad?, la victoria total sobre ese reino de la muerte de Satanás. Pero él sigue siendo el Dios de este siglo, así lo dijo Cristo, y así lo presentó Cristo en el Evangelio de Juan en varias ocasiones, hermano. Oh, hermano, es importante entender esto. Jesús es vencedor, pero todavía no ha sido puesta todas las cosas bajo sus pies. Ese texto de Hebreos lo dice muy claro. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetaste todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero dice el verso ahí muy claro y lo subrayé, pero todavía no vemos todas las cosas, que todas las cosas le sean sujetas. Quiere decir, todavía no hay un control total, hermano. Nosotros creemos en la soberanía de Dios, Dios está al control de todo, pero está al control del mismo diablo, y el diablo sigue haciendo cosas, y el diablo le pide permiso a Dios para hacerlas, sí, pero eso no quiere decir que esté amarrado y cautivo, y que esté preso, hermanos, no, sino que está suelto, pero no puede hacer nada contra ti, contra mí, a menos que Dios se lo permita. ¿Te acuerdas cómo le dijo el Señor, verdad, a su discípulo? El diablo ha pedido permiso para zarandearles como a trigo. Tiene que pedir permiso, pero lo puede hacer porque todavía está activo y lo sigue estando. ¿Cuáles son los 4 puntos que deben considerarse al tratar con la frase 1000 años de Apocalipsis 20? Hermano, primero, la función más básica de los números es designar la cantidad de algo. A eso se refiere, ¿sí? No le busques tanto simbología a los números porque su principal función es designar una cantidad. El número 7 se usa frecuentemente en Apocalipsis de manera simbólica. Es verdad que en la Biblia aparece el número 7 como significando plenitud. Cuando Jesús decía, debes perdonar hasta 70 veces 7, no se refería a que tenías que multiplicar 70 por 7 a 490 veces que debo perdonar, sino que hablaba de una plenitud, de la perfección del perdón. Ahí sí el número 7 tiene una simbología. Pero hermano, pero aparte de ese número que a veces tiene una forma simbólica, ningún otro se usa así. Ningún otro, man. Todos los números tienen la función básica de designar una cantidad de algo. Los números usados en otra literatura profética se usan de manera convencional. Aparecen números aproximadamente 240 veces en Apocalipsis, hermano. Y la única vez que se refiere más a algo simbólico al 7 y al famoso 666, que tiene una simbología especial. Pero bien fuera, todos los demás números, son 7 iglesias, hermano. Está hablando, ¿verdad?, de 7 años de tribulación. Son números reales, de 1000 años
de que va a estar cautivo el diablo. No es algo simbólico, es algo real esos números. De las 234 veces que se utilizan los números en Apocalipsis, ¿cómo deben interpretarse la mayoría de las veces? Y pongan los ejemplos que da el libro. De la manera en que los números se interpretan normalmente, expresiones cuantitativas, 7 iglesias reales. Al leer de los 144,000, son 12,000 de cada una de las 12 tribus de los 100, igual a 144,000. Haz la multiplicación. 12,000 de cada una de las 12 tribus, exactamente 144,000. Así que está hablando de un número que significa eso, la cantidad, ¿sí? Cuando habla de 42 meses, está hablando de los 42 meses, o sea, de 3 años y medio, hermano. Es más, hay una porción en Apocalipsis, te voy a dar ese texto y me lo vas a mandar, hermano. Hay una porción en Apocalipsis que es todavía más sorprendente, que tiene que ver con los 42 meses. Por ejemplo, mira cómo dice la palabra del Señor. En Apocalipsis, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Dice ahí, fíjese, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días. 1260 días. ¿Sabes cuánto es 1260 días? Se está refiriendo a los 42 meses, porque en el calendario judío los meses tenían 30 días. Y si tú multiplicas 42 meses por 30, te va a dar 1260 días. Es sorprendente. Lo dice en días, hermano, y lo dice en meses. Por ejemplo, en Apocalipsis 13:5 dice que Satanás o la bestia, el anticristo, que es quien representa a esa bestia en Apocalipsis 13, se le dio boca que hablase cosas blasfemas y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Son los mismos días que se refiere a Apocalipsis 12:6. ¿Sí? Apocalipsis 12:6 lo dice en días. Y acá, hermano, Apocalipsis 13:5 lo dice en meses, 42 meses. ¿Sabes cuánto es 42 meses? 3 años y medio. La mitad de lo que se conoce como la gran tribulación, que va a ser la parte más intensa, donde Satanás tendrá toda la libertad para actuar. La tribulación dura 7 años, pero 3 años y medio serán los más intensos. Y ahí lo dice claritito. Ahora, hay quienes no lo creen que eso es literal, que eso es simbólico y les buscan simbología a los textos, pero aquí estamos viendo que es algo real. Me mandas esas citas que te di ahorita, ¿no? Fueron 2, una en Apocalipsis 12 y otra en Apocalipsis 13. Así nada más, la pura cita, sin escribir todo lo que dice el texto. Si lo quieres escribir, lo puedes hacer. Al estudiar el asunto de los números, ¿cuál es la evidencia cuando llegamos a los usos de los 1000 años de Apocalipsis 20, hermano? Hermano, de las 16 veces en las que los números son simbólicos, 15 veces se establecen mediante su uso previo. La única excepción es Apocalipsis 13:18, donde se habla del 666. Ya le mencioné hace ratito. Los 1000 años deben de tomarse de manera cuantitativa normal y por consiguiente se está anunciando un verdadero reino de Cristo de 1000 años. Es literal la cantidad, van a ser 1000 años literales, ¿sí? Vamos a la perspectiva de, bueno, ellos, antes de llegar ahí, ellos dicen que es que solamente en Apocalipsis aparece 6 veces ahí en Apocalipsis 20, ¿verdad? Pero todo el Antiguo Testamento habla de ese reino. Habla, ¿verdad?, de un reino que va a tener una característica especial, donde reinará la justicia, donde Cristo se va a sentar sobre el trono de David, su padre, donde el niño jugará en la cueva de la espí, de la serpiente, con el cachorro del león. A eso se refiere. Ahora, aguas con este rollo, porque este rollo lo distorsionan, lo digo con respeto igual, el grupo de los sectarios de los testigos de Jehová. Lo manejan de manera chueca y diferente, y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y hay que ver cómo es que lo presenta la Biblia. Más adelante veremos un poco más del milenio. La perspectiva del posmilenarismo. ¿Cuál es el modo en que el posmilenarismo obtuvo popularidad y en que se convirtió rápidamente? El énfasis del hombre de introducir el reino de Dios a esta tierra prevalecía en esta época, siglo XVIII aproximadamente, después de la Reforma. Hermano, los maravillosos adelantos de la ciencia, la tecnología, empezaba a empezar la industria, se habían acabado las guerras de los pueblos, hizo la vida mejor y los notables beneficios de la revolución industrial que elevó la norma de vida para muchos. Entonces, ya esto es maravilloso. ¿Qué decían? Se está cumpliendo el reino. Es el reino milenial.
había una relativa paz en el mundo y el surgimiento de la democracia parecía ser una nueva clase de libertad para la humanidad. Así que esto parecía dar a entender de que parece que se estaba cumpliendo el reino milenial. Todo parecía ir bien, ¿sí? Así se convirtió en el punto de vista milenario predominante de la iglesia en el siglo XVIII y en el siglo XIX. ¿Cuándo fue que el posmilenarismo y la idea de un progreso firme e inevitable hacia la edad de oro del reino recibió un gancho al hígado, el duro golpe? ¿Cuándo fue? Hermano, la idea de un progreso firme e inevitable hacia la edad de oro del reino soportó un terrible golpe con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Ahí empezó a venirse abajo esa idea. No podía haber un reino milenial que era de paz y de justicia si el mundo entró en la Primera Guerra Mundial. Y cuando llegó la segunda, fue el acabose total. Hermano, ahí se les acabó su reino de oro, su reino milenial que ellos querían que ya estaba en la tierra, ¿sí? En 1000 años. En realidad es algo que todavía no ha pasado. Porque en verdad cuando Cristo reine, se acabará para siempre la guerra, los problemas. Sin diablo este mundo va a estar chidísimo, hermano. Imagínate, sin diablo no, ni siquiera vamos a comer jamón endiablado ya. No, va a estar hermoso este mundo sin un diablo que tiente, que meta al mal. Sí, van a haber seres humanos y todo, hermano, y la iglesia gobernando, va a ser una vida distinta, eso lo explicaremos después. Pero yo quiero que te imagines el mundo sin diablo, sin tentación, sin problemas, sin guerra, sin pleito, sin discordia, sin celos, sin amargura, nada. Eso va a ser hasta el milenio, eso todavía no ha existido. Así que, hermano, no hay ningún posmilenarismo. Con todo respeto para los que lo creen. ¿Qué transmite la palabra posmilenarismo y qué sostiene esta perspectiva? La idea de que el Señor Jesucristo regresará otra vez, pero después del milenio. Por eso creen que el milenio ya está en este tiempo. No creen que el milenio deba entenderse como 1000 años literales que van a venir, sino es el periodo entre los dos advenimientos. Creen que ahorita está el milenio, pero no es milenio, sino podríamos decir, ¿verdad? Serían como 2 milenios, porque ya van casi 20 siglos. ¿Sí entiende, verdad? El asunto de un milenio son 1000 años. Y llevamos, después de Cristo, ya 20.000 años, ¿no? Sí, ves el asunto. Estamos en el, no, 20.000 años, 2000 años, perdón, 20.000 años son 20 milenios, ¿no? Estamos 2000 años después de Cristo, de que nació Cristo, no de que murió. Porque todavía no hemos llegado al año 2033, que sería la fecha de la muerte de Cristo. Pero vamos a entender, pero sí de que nació aproximadamente. Para que entiendas ese asunto, estamos hablando de 2 milenios, pero ellos creen que a ese periodo se refiere entre los dos advenimientos. Entonces no creen que es un número exacto, sino que es un número representativo. Algunos creen que la presente era se desarrolla una dorada paz moral espiritualmente hasta que llegará después de la aplicación del evangelio. O sea, el evangelio es la que va a traer el posmilenarismo, que es la forma en que ese reino se está extendiendo. El mundo será cristianizado totalmente en este tiempo. Eso cree el posmilenarismo. Y bueno, es un buen pensamiento, pero la verdad es que la pregunta es, ¿se está cumpliendo? ¿O está viendo las cosas al revés? Yo veo las cosas al revés. Las cosas van de mal en peor. Como dice la Biblia, ¿qué dijo el Señor Jesús? El amor, la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se enfriaría. Es lo que yo estoy viendo. Yo no veo exactamente, ¿verdad? Que la paz moral y la espiritualidad esté creciendo. Está creciendo el evangelio, sí, pero está creciendo cada día más el pecado. Si no vea todo ese movimiento LGBT y todo eso, eso es una señal clara de que las cosas van mal en peor. ¿Cuál es el concepto fundamental del posmilenarismo? El concepto fundamental es que Cristo regresa después del milenio, de que el milenio pase por completo. Ya cuando acabe, entonces viene Cristo. El premilenialismo cree que Cristo viene antes de la tribulación, y después de la tribulación va a empezar el milenio. La iglesia es la que hace que llegue el milenio. Fíjense cómo lo enfocan. No es desde un trono terrenal, sino uno espiritual. O sea, Cristo no se sienta en un trono literal, como dice la Biblia, que se va a sentar en el trono de David su padre, no, sino que es un reino espiritual. Eso es lo que cree el posmilenarismo. Los dos tipos de posmilenarismo que hay básicamente uno es el bíblico, vamos, es un poquito el más correcto, aunque no es correcto, en mi punto de vista, claro, con respeto. Si alguien de aquí es posmilenarista, hermano, por favor, discúlpeme, yo les pongo mi punto de vista y Benguare pone en el libro el suyo, ¿no?
pero tengo que presentarte las dos ópticas. El posmilenarismo bíblico cree, ¿verdad? Una cosa y el liberal cree otra. El bíblico, aquí va, hermano, el posmilenarismo bíblico porque toma en serio las doctrinas de la Escritura y la necesidad de proclamar el Evangelio. Por eso es bíblico, ¿sí? Por eso se establece según el reino, así, el posmilenarismo bíblico. Pero en el posmilenarismo liberal lo hace de otra manera, fíjate. En el bíblico, la iglesia, en el poder del Espíritu, traerá cambios al mundo. Y gloria a Dios, porque yo sí creo que la iglesia es sal y luz y está trayendo cambios, pero no es la que va a traer el milenio, ¿sí? No es la que va a traer el milenio. Me gustaría que sí fuera eso así, pero parece ser que la Biblia no da a entender eso, ¿sí? Este posmilenarismo bíblico tiene tres nuevas formas o de idea de verse hoy en día. Uno se llama la teonomía, la vamos a ver después, el reconstruccionismo y teología del dominio. Y te vas a sorprender, o ya te sorprendiste cuando estudiaste, de ver a qué se refiere. ¿Cuántos movimientos hoy hay que tienen que ver con eso? Movimientos que tienen que ver con muchos movimientos de tipo carismático, con todo respeto, si alguien está en el carismatismo, hermano, en alguna forma de ella, o de teología de prosperidad, cuidado, porque ahí está metido la teología del dominio, y ahorita lo verás. Y el segundo, el posmilenarismo liberal, se centra en la transformación de la sociedad más que en la conversión. Usan un evangelio social. Su fin es salvar al hombre de la pobreza, del racismo, de las enfermedades, de guerra, de toda clase de injusticia, ¿sí? Confían en la sabiduría y en la habilidad humana. Te digo algo, hermano, acá en México, un movimiento que se llamó Movimiento de Liberación Nacional. Y hay muchos grupos de izquierdistas en América, en Centroamérica, en América del Sur, hermano, que a veces tienen este tipo de idea. Acá hubo un general, el general Marcos, que era un sacerdote, ¿verdad? Y bueno, que usaban unas capuchas y que usan eso. A eso se conoce, ¿verdad? Como el evangelio, ¿verdad? De liberación, el evangelio de liberación. Usa mucho de trabajo social, de apoyar a los pobres, de hacerle justicia a los pobres, ¿verdad? Pero cuidado, porque aparentemente es evangelio, pero lleva un propósito diferente. Se mezclan con cuestiones políticas, trabajan para grupos de izquierdas y cosas así. Ok, hermano, por ahí trabajamos, ¿verdad? Y viste el diagrama perspectivas concernientes a los últimos tiempos. Espero que lo hayas estudiado con calma. Ahí están los distintos puntos, ¿verdad? Las categorías, el amilenarismo, el posmilenarismo, que es lo que crea. Ahí no tienes ese diagrama, ahí no. El primarismo histórico y el premilenarismo dispensacional, que estamos acá, que es el que en realidad nosotros somos, ¿verdad? El último acá. Ahí está como lo presenta, ¿verdad? Lo que quiere cada uno y espero que hayas visto quiénes son sus partidarios. El amilenarismo, Luis Bercos, y eso te ayuda a veces hasta qué libro comprar si vas a estudiar teología, escatología. En el posmilenarismo, Strong, Gass, Off. En el otro Lat, en el histórico, Resen, Edison. Y en el otro, Schaeffer, Pentecost, Rilrier. Bueno, y si ya te diste cuenta, ¿verdad? Bueno, por ahí Sproul en su teología es un tipo de amilenarismo, ¿verdad? Algunos hablan de que el premilenarismo histórico podía ser. Acá te doy otra forma, ¿verdad? Esta está un poquito más completa para que si quieres pongas pausa, las analices una por una, ¿sí? Las preguntas, ¿volverá Jesús físicamente? Todos creen que sí, que es la importante, hermano. ¿Cuándo será la segunda venida de Jesús? Ahí dice en qué momento será. Y hay que aclarar, una cosa es la segunda venida y la tercera renglón, ¿sí? Es este de acá, es el arrebatamiento, ¿sí? Y la segunda venida de Cristo serán hechos simultáneos. Varios dicen que sí, 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 ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, el premilenarismo dispensacional está aquí en el orden. Es la primera, la primera, la que está en azulita, ¿sí? Esa es la que creemos nosotros, la que Kerben Guare. En el otro diagrama está lo último, acá está al principio, ¿sí? Y que no creemos que sea simultáneo, sino que entre una y otra hay un periodo de 7 años, que es la tribulación. Esta de este lado la que creemos nosotros. ¿Ok? Para que lo estudies, lo puedes analizar con calma y todo ello. ¿Cuáles son los elementos básicos del posmilenarismo? El regreso de Cristo después del milenio, hermano. La duración de tiempo indeterminado, un reino espiritual y no terrenal, ellos creen que es espiritual, la propagación de evangelio para un mundo mejor, los acontecimientos Apocalipsis 20 y una explosión de maldad. Eso es lo que ellos, puntos básicos del posmilenarismo.
Y hermano, el uso de la interpretación alegórica, que es básica. Si no fueran alegóricos, no llegarían a esas conclusiones. Resurrección, juicios y una tierra renovada. Los elementos básicos del postmilenarismo. Ahora, vamos a esto. ¿Cómo ven los premilenaristas al jinete del caballo blanco y cómo lo ven los postmilenaristas? Los premilenaristas, que somos nosotros, hermano, lo vemos al jinete del caballo blanco, Apocalipsis 19, como una referencia a la segunda venida de Cristo. Eso va a pasar al final de la gran tribulación. A eso es a lo que nosotros a veces le llamamos la batalla del Armagedón. Va a ser al final de la tribulación, ¿sí? Mientras que los postmilenaristas creen que esto es una figura de Cristo victorioso sobre sus enemigos por medio de la predicación del evangelio en esta era presente. O sea, creen que eso simboliza en este tiempo, pero si ahí habla, hermano, llamen a las aves de los cielos, coman las carnes de reyes, de capitanes. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo lo puedes aplicar eso al evangelio? Eso se habla, y es duro, hermano, de una matanza terrible que va a haber. ¿Por qué? Porque el anticristo va a reunir a todos los reinos para ir a destruir a Israel, a los 144,000, ¿sí? A ese remanente, ¿verdad?, que estaba en el Valle de Megiddo. Y cuando ya vayan a caer sobre ellos, es cuando Cristo viene por segunda vez, ¿sí? Al final de la tribulación, nosotros vamos a venir con él ahí. Él viene en caballos blancos y la iglesia viene con él y viene, hermanos, a lo que se llama la batalla de Armagedón, donde él los va a matar con esa espada que sale de su boca y sus vestidos están bañados de sangre. Eso no tiene, hermano, valga una aplicación espiritual. ¿Cómo le puedes aplicar el evangelio ahí a eso? Eso es algo literal que va a pasar al final de la tribulación. Pero bueno, con todo respeto para el que lo crea así. ¿Cuáles son las tres variedades del postmilenarismo que han surgido en años recientes? La teonomía, Dios y ley. Y mire que hay mucho de esto, hermano. Hoy en día hay mucho judaísmo, cuidado, ¿sí? Que te invitan a aprender hebreo. Y hay otro propósito en esas escuelas. Pero que no te vayas a meter una de estas porque te vas a salir desviando. Muchos cristianos se están desviando por este lado. La teonomía, Dios y ley, creen que el código de la ley mosaica está en vigencia y a través de ella el mundo será cristianizado y preparado para la segunda venida. Esa es la teonomía. El reconstruccionismo enfatiza igual la manera en que el mundo será cristianizado, el paraíso restaurado. El mundo y la iglesia cambian tanto, cambiados tanto por la ley de Dios. Hacen igual un énfasis en la ley de Dios, pero también enfocan el señorío de Cristo. Igual es un concepto, con todo respeto, errado. Y la teología del dominio. Algún día el mundo estará bajo la autoridad de Cristo y él tendrá el dominio y la cristiandad dominada. Y creen que va a ser en este tiempo presente. Es más, creen que ya está pasando. Nosotros creemos que un día va a tener Cristo el dominio total, pero después de la tribulación, cuando sea el milenio. ¿En qué se centra la teología del dominio? Aquí vamos. ¿Y cómo se le denomina en el movimiento carismático? Hermano, todo el poder dado a la iglesia. Los cristianos tienen que ser activistas e imponer la ley de Dios en la sociedad. Tiene sus raíces en el calvinismo de Ginebra, pero no es una doctrina reformada esto, hermano. Hoy se centra en el movimiento carismático, la teología del reino ahora. Los cristianos son pequeños dioses. Con todo respeto, ¿te acuerdas lo que dijo un día Cass Luna? Que eran Jehová Junior. ¿Qué es eso? No, Dios tenga misericordia de usar ese término. Pequeños dioses o reyes y sacerdotes. Y de ahí el concepto, y lo digo con respeto, de llamar a la hermana, es la princesa de Dios, es el príncipe. O sea, ¿por qué? Porque es el concepto del reino aquí, ahora. Decreto, declaro, cancelo, tengo autoridad, yo soy el que, hermano, todo lo que mi boca confiesa, ¿verdad? El movimiento apostólico y profético tiene mucho que ver con esto. Y con todo respeto, evalúa lo que crees, hermano, por ahí, y si alguien por ahí tuviera esta idea, usted en un movimiento así, yo te invito a que evalúes bien. Si tú dices, no, pastor, a mí no me yo estoy ahí, siento que estoy bien, adelante, no hay ningún problema. Pero cuidado con esto. Todo esto, hermanos, es postmilenarismo. Postmilenarismo. Quizás ni siquiera los que están ahí sepan del término, pero es postmilenarismo. ¿Por qué? Porque es el reino aquí ahora. Lo que confiesa sucede. Sí, yo declaro, somos cabeza y no cola. ¿Sí has oído todo eso? Bueno, imagínate, por ahí va el asunto, man. No tiene nada que ver, ¿verdad?, con el cristianismo verdadero, que lleva un enfoque diferente. ¿Cuáles son las varias observaciones que se necesitan hacer para la evaluación del postmilenarismo? La cuestión de un mundo que mejora, y yo no veo que mejore, ya lo dije, y es mi punto de vista y lo dice la Biblia, y la realidad de los periódicos y las noticias.
La cuestión de los pasajes ignorados de la Biblia, muchos pasajes que no le dan importancia. La cuestión del enfoque en que es la iglesia en vez de Cristo la que establece el reino. Espérate, es cuando Cristo venga que Él va a traer tu reino. ¿A poco no se lo decimos al Padre nuestro? Vénganos tu reino. ¿Y por qué se lo seguimos diciendo? ¿Y por qué Cristo lo enseñó? Porque el reino no estaba totalmente todavía y por eso lo seguimos pidiendo. Vénganos tu reino, y va a venir su reino cuando Él venga por segunda vez después de la gran tribulación a establecer su reino milenial. La cuestión de un Israel desechado, basado en la teología del pacto, porque creen que ya Israel no entra en función para nada. Y nosotros creemos que ahora está endurecido en parte hasta que entre en la plenitud de los gentiles, como dice Romanos capítulo 11. Me busca ese texto donde dice eso, ¿verdad? Y cuando haya entrado en la plenitud de los gentiles, entonces Dios va a tratar con Israel y va a quitar el endurecimiento y los va a escoger y va a tratar con ellos en la gran tribulación. Sí, esto, hermano, es un problema tremendo hablar de que Israel fue desechado ya y que la iglesia suple a Israel, que es lo que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Ese es un punto básico del posmilenarismo y también del milenarismo y del premilenarismo histórico. Es un error, tristemente. La cuestión del predominio de la ley mosaica, y ese es mucho énfasis sobre eso. Por eso te digo, ten mucho cuidado. Y lo digo con todo respeto. Si en tu iglesia usan el chofar o con respeto usan cuestiones de mucha simbología de ritmo, a como lo hacía Israel, y usar las simbologías de colores y todo, hermano, cuidado, porque a lo mejor sin darse cuenta hay un sistema de posmilenarismo ahí y que ni por la mente le está pasando a los cristianos. La cuestión del regreso de Cristo, que ellos creen que es después del milenio, y eso no tiene congruencia bíblica. Aparte de los dos versos citados, Paul Penguare, Mateo 24, 4 al 14 y 2 Timoteo 3, 1 al 5, busca otros dos pasajes que enseñan que las condiciones morales y espirituales empeorarán a medida que se acerque el final. Y son varios los que yo puse acá. Ahí está. El LGBT, que hoy en día hay otras letras más, está en Romanos 1, 26 al 32, donde Dios dice, hermano, que los hombres cambian el uso normal, van contra la naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hasta Chicochelo cantaba la canción, ¿verdad? Los nenes con los nenes, la nena con las nenas. Y bueno, ahí está mal el asunto ya. Bueno, eso es una broma, hermano. Pero bueno, ahí está. Textos que hablan de una moralidad decadente, cada día peor. Los últimos tiempos las cosas se van a poner peor. Hermanos, esos textos de 1 Tesalonicenses 5, 1, 8 y 2 Tesalonicenses 2, 1 al 12 lo dicen claramente. En los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Vendrán doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4, 1, 1. 2 Timoteo 4, 3 y 4. O tiempos peligrosos que anunciaba Pablo que iban a venir. No en ese momento, ya en el tiempo de Pablo ya Cristo había muerto y resucitado. Y según ellos ya debía estar amarrado Satanás. Así que, hermanos, ¿qué hacemos con estos textos y con esa advertencia de Pablo? ¿Era mentira? Pero si lo estamos viendo que es verdad. Todo eso que dice ahí, hoy tenemos ese tipo de hombres peligrosos, amadores de sí mismos, desobedientes, soberbios, violentos, o sea, todo lo estamos viendo. Hermano, vivir el tiempo que resta para no satisfacer al mundo en la carne, dice 1 Pedro 4, 1 y 2, y 2 Pedro 2, 1 al 3, habla de tiempos bien difíciles, hermano. El mundo bajo el diablo. Así lo dice 1 Juan 5, 19 y 4, 1 al 6, 1 Juan. Hermano, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué hacemos si lo dice la Biblia? ¿Qué hacemos con esos textos? ¿Qué hacemos con esa porción de la Biblia? Y si tú buscas Apocalipsis 9, 20 al 21, ese es uno de los versos que a mí más me impacta, hermano. Dice ese pasaje de 20, 21. Y los otros hombres que no fueron muertos por esta plaga, eso ya va a ser en la tribulación, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Mira lo que va a estar pasando ya en ese tiempo, que está pasando en estos días igual. Y a las imágenes de oro. No dejaron de adorar a imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de su hurto. No va a haber arrepentimiento en ese tiempo. Las cosas van de mal en peor, hermano. Hermano, no hay cómo apoyar la idea de que el diablo está atado y de que este mundo mejora cada día.
las cosas se ponen de mal en peor.